Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Barro Podcast, tu podcast que cuenta historias de empresas desde la transparencia y desde la honestidad. Queremos contar historias de emprendedores que han conseguido ir de 0 a 1 y lo queremos hacer de una forma muy especial, explicando todos los detalles e indagando en todas las características o condiciones de ese emprendedor o emprendedora. También es muy importante remarcar que lo hacemos con una mentalidad abierta y sabiendo que ir de 0 a 1 no significa lo mismo para todos los emprendedores. Habrá algunos que aspirarán a facturar millones y habrá otros que aspiren a un poquito menos en términos económicos, que no significa menos felicidad. Lo vamos a hacer en formato entrevista y también en formato charla, dependiendo del contexto y del tema del que queramos hablar. Y el objetivo será aprender, para que podáis acabar montando ese negocio que lleváis años soñando que queréis hacer. Tanto si quieres crear un unicornio como si quieres ser un autónomo que trabaja 8 horas al día, este es tu lugar, este es tu podcast y queremos contar contigo. Dicho esto, os dejamos con la primera entrevista de la temporada 1 con Javier de Vilas en Vento, un emprendedor que nos contará cómo está enviando caldo gallego a prácticamente cualquier rincón de España. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a ver este episodio y estaríamos encantados de recibir tu feedback, así como verte en los próximos. Dicho esto, te dejo con el episodio. Vamos a introducir a la persona que nos viene a acompañar hoy, que es Javier Suárez. Javier Suárez, además tengo el placer de trabajar con él. Es un emprendedor aguerrido, es un emprendedor de esos de vieja y nueva escuela a la vez. Es un apasionado, es muy gallego, sobre todo muy gallego, y creo que además viene a contarnos muchas cosas muy interesantes relacionadas sobre todo con el mundo de la gastronomía también y el modelo de hostelería, ¿no? Javier, vamos a decir Javier, sobre todo lo que más vamos a tocar hoy es el negocio de despensa de Vilas en Vento, que ahora nos contará el mismo, y nos contará sobre todo cómo se pasa, ¿no? De tener un negocio gastronómico local, tradicional, a un negocio que a día de hoy envía caldo gallego, por ejemplo, a muchos puntos de toda España y que incluso está en sitios o en ubicaciones como la tienda gourmet del Corte Inglés, ¿no? Entonces yo creo que hoy tenemos un podcast por delante muy interesante y lo primero de todo, Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy contento de poderos acompañar y de estar a vuestro lado. Feliz. Muy bien, Javier. Javier, para intentar contextualizar un poquito a la gente, antes de nada, para toda esta gente que no nos conozca y que no sepa qué es lo que haces, de dónde vienes, todo esto, explícanos, porfa, de dónde viene Javi, cuántos años lleva emprendiendo. Bueno, pues lo primero, Onofre, con todo el cariño, con todo el respeto, y sé que lo has dicho con todo el cariño también, eh, primer consejo para emprendedores, nunca te creas un crack. Sí, 100%, Coincido. 100%. O Siempre sea, la realidad es menos bonita de lo que menos, se pinta, ¿no? menos glamurosa y menos Sí, poética, pero es que el sí. emprendimiento, como la vida, para mí solo se puede realizar desde la realidad. Y esto es una enseñanza que puedes tardar 30, 40 años en aprenderla, o a lo mejor 5 minutos en este podcast. Mm, Justo. Dolor que te ahorras, ¿no? O sea, Sí, humildad, sí, totalmente. ser gente muy normalita, ser uno más siempre, ser el primero que da ejemplo con su actitud en la empresa. Son todas esas cosillas. En nuestra empresa, por lo menos, somos más de Messis que de cristianos. Pero no, Totalmente. pero no hablo de Barça-Madrid, yo ahí no entro. Digo de forma de ser, de forma de ser. Ujú. Totalmente, Javi. Pues Javi, introduzcamos, ¿qué te parece? ¿Quién es Javi? ¿Cuántos años lleva emprendiendo? Cuéntanos un poquito cuál es ese bagaje de Javi. Bueno, O de Javier, Javi es una persona, igual que Marc, igual que Onofre. Y, justo. y como algo hay que hacer en esta vida, tiene la vocación de emprender desde siempre. Yo voy a cumplir en este octubre 60 tacos y desde los 23, desde que acabé la carrera, yo estudié Muy bien. Derecho y Diplomatura en Empresariales, es que, o sea, ni me planteé nunca trabajar en ninguna corporación. Y eso que, ¿sabes? Que era una universidad así con prestigio y CADE, no sé qué, te Sí. ofrecían puestos en el Banco de Santander, de aquella y tal, pero no, siempre me gustó, siempre me gustó más ser, ¿cómo es el refrán? Cola de ratón, no, al revés, Al revés, ¿no? Cabeza. cabeza de Cabeza ratón que cola de de león. ratón, cola Exacto. de león.
hacer las cosas por uno mismo, sentirlas por uno mismo, no sentirte un número en una organización. Tuve algún primer trabajo, pero rápidamente me di cuenta que no iba conmigo esa despersonalización y ese no sentirte parte de lo que estás haciendo, ¿sabes? Esa poca implicación, totalmente. Desde los 23 años emprendiendo Caray, muchísimos negocios en el retail, tuve muchas franquicias de Natura. No sé si os acordáis de aquella franquicia que se llamaba Coronel Tapioca hace muchos años. ostras, ¿no? O No tengo Coronel el placer. Tapioca era una franquicia eran unas tiendas de artículos de aventura, Ah, muy bien. textil y artículos de aventura. Después pasamos a Natura, que todavía está presente. Luego trabajé en la industria de los centros comerciales como freelance, como intermediario, como asesor. Caray, Y ya en los últimos años, pues venimos desarrollando el proyecto de Vilas en Vento, que es un resort vacacional muy original, porque son cabañitas en los árboles, justo. y a raíz de ese proyecto, pues fue saliendo una empresa de campers y una empresa de alimentación gourmet gallega, que es por lo que te conocí, Marc, Justo. y la que estamos desarrollando. También me gusta mucho, como creo que me has dicho, Onofre, el tema de las inversiones. Con la edad te vas un poco también saliendo de la primera Claro. fila y dejando las nuevas generaciones que empujen a tope, pero a mí me sigue gustando mucho la inversión y también me dedico a ello. ¿Lo Muy bien. haces en compañías que cotizan públicamente o también en empresas, digamos, Yo más de, en otras? yo de momento, Onofre, soy inversor value en empresas que cotizan. Ese es, de momento es mi perfil, ¿vale? Igual con el tiempo voy descubriendo pues a lo que te dedicas tú, pero de momento, pues yo no se llega a Muy todo, bien, ¿sabes? Ya con aprender a valorar empresas y saber lo que estás sí, comprando, lo que estás vendiendo, te totalmente. puedes tirar un par de añitos estudiando, ¿eh? O aprendiendo, ¿eh? Totalmente. O aprendiendo. Totalmente. Javier tiene una newsletter, Onofre, que yo creo que te puede interesar mucho, que se llama Who Got Funded, en la que semana tras semana habla de, creo que son solo empresas europeas, ¿verdad, Onofre? Sí, compañías, startups que consiguen financiación en Europa, porque es verdad que nos llegan muchas americanas todas las semanas, pero europeas no llegan tantas No. y ahí es un poco donde me he colocado con mi pequeña newsletter. Pues hace mucha falta, ¿eh? Porque Europa como España es que necesita emprendimiento, necesita desregulación y Sí, necesita alegría. O sea que Totalmente. sí. fenomenal. Y Javi, cuéntanos, ¿cuál fue realmente el primer... has dicho que desde los 23 años empezaste a emprender, pero ¿cuál fue esa primera experiencia emprendedora, no? ¿Cómo fue ese primer día uno como emprendedor? ¿Lo recuerdas todavía? Sí, un pub. Ah, muy bien. ¿Y cómo fue ese día uno? ¿Cogiste un local? ¿Empezaste tú de cero? Cogí un local, pagamos un traspaso, por entonces se pagaban traspasos. Lo que Sí, pasa que fue un desastre, porque producto de la inmadurez, todavía estaba estudiando la carrera, pues nada, bueno, yo he tenido como todos, ¿no? Una juventud, pues, con pandilla, con amigos, y fue una mezcla entre negocio y juerga que acabó muy fatal. bien. Pero ahí comprendí, bueno, pues lo que son los proveedores, lo que son las deudas, lo que son los alquileres, lo que es la necesidad de hacer caja para cumplir con los compromisos, lo que es Claro, pasarlo mal cuando no llegas a poderlos cumplir. Y bueno, pues fue una lección como vuestros 800 euritos. Sí, claro. muy bien. Yo tengo una pregunta, Javi, en ese sentido, porque yo creo que es algo que te la pregunto porque me imagino o espero que mucha gente en la audiencia pase por una situación similar, ¿no? Que es que hay veces que tú estás un poco estancado en tu trabajo habitual, pero quieres hacer algo. Lo que pasa es que a lo mejor tienes una situación económica que ya sea porque no quieres asumir mucho riesgo o ya sea porque directamente no te lo puedes permitir, ¿no? Dudas mucho en si dar el salto o no, si estaré Sí. preparado, si me irá bien. O sea, un poco no sé si tienes ahí una opinión en cómo, Hombre, yo, yo, qué has hecho tú. yo me tiré a la piscina y con familia. Y que por entonces ya tenía una hija y bueno, y mi mujer, y yo era el único ingreso en la familia, y bueno, yo me tiré a la piscina. Pero realmente, a ver, con los años se cambia mucho, ¿no? Con la historia de España, no es lo mismo vivir en los años 80 90 donde había una sensación de prosperidad y de optimismo, hasta el 2000, que tirabas una piedra y salía un negocio, y además con una fiscalidad mucho más tranquila y con una Más laxa, regulación ¿no? más laxa y con una Sí, regulación muchísimo más pro emprendedor.
no había tantas leyes bueno, de hecho no existían ni las autonomías, estaban empezando. justo. Entonces, claro, es que ahora es las autonomías, las diputaciones, los ayuntamientos, el Estado, Europa. Joder, es que cada vez que das un paso y dentro a su vez de cada una de estas, digamos, entidades jurídicas públicas, a su vez, 25 organismos, laboral, fiscal, seguridad, higiene. Realmente es que muchas Sí, veces sí, hoy día, por entonces no existía nada de eso. Entonces yo me Sí, tiré a la piscina, pero realmente con muchas más facilidades, creo, honestamente, que ahora. Ahora claro. puede haber sus nichos, donde son nichos de mucho éxito, pero yo quizás hoy día, a lo mejor ya desde mi edad o desde el Javier de ahora, diría, hombre, tómatelo con calma, no te tires a la piscina, mantén un salario, ve dando pasos, permítete que tu salario sea el colchón que amortigüe los posibles fracasos. No, a la familia se le puede pedir una vez, dos ya es mucho, o sea, hazte responsable. claro. Y si ves que la cosa triunfa, estás a tiempo. Y un emprendedor ya se sabe que al principio, pues si hay que meterle 12, 14 horas, pues es que hay que metérselas. Y si los domingos no existen, pues no existen. Pero si vas probando y vas viendo que sí, pues entonces ya con todo. Yo, por ejemplo, ¿no? A un hijo, a una hija, yo hoy día le aconsejaría eso, que pruebe, que meta la mano en el agua, que observe y luego ya que decida ir para adelante o replegarse. Y en ese sentido yo soy muy americano. Lo que te has llevado es el éxito del aprendizaje. Justo, justo, Javi. Javi, hablabas antes, ¿no? De que en un punto de tu vida entra el proyecto de Vila Semento en juego, ¿no? Y a Sí. mí me gustaría también imaginarme y que le explicásemos a la gente, claro, cómo plantea uno así, ¿no? Adquiere una propiedad, esa propiedad la reforma, esa propiedad luego tiene que tramitar además, me imagino, una serie pues, de licencias. Vila Segmento nació únicamente con el objetivo al principio de ser solamente un negocio relacionado con hostelería, únicamente pero como hotel o como apartotel turístico. Luego salió restaurante. O sea, quiero que expliquemos a la gente un poco cómo se fue desarrollando un poco todo el proyecto de Vila Segmento y a partir de ahí luego cómo ha acabado escalando a la despensa, a campers y a otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo fue ese, de nuevo, día uno? ¿Cómo nos enfrentamos a Vila Segmento y cuáles son los primeros problemas que surgen allí? Bueno, en mi caso, a lo mejor no es un caso que todo el mundo pueda reproducir, porque en mi caso realmente era una propiedad que yo tenía casi desde la juventud, que había adquirido desde joven. Habíamos hecho una casa, habíamos plantado árboles, habíamos hecho un jardín y luego, sobre todo por la empresa Natura, estuve viajando por toda España y sobre todo por las Islas Canarias, pues prácticamente 20 años expandiéndola, ¿no? Caray. Entonces, una vez que yo vendí mi participación en Natura, eh, pues me vi con 50 años más o menos. Siempre en casi todas las aventuras empresariales me ha acompañado una familia de Canarias que tú conoces, Marc. Sí, Y entonces dijimos, jolines, ¿qué hacemos? Tenemos esa propiedad. Pues entonces empezaba Airbnb, o sea, y claro. empezaba Booking como oye, pues tengo una habitación, pues, ¿qué hago? Y yo me veía con ganas y me veía con tranquilidad económica, pero al mismo tiempo, quien tiene el gen del emprendimiento y de la actividad es una maldición y es una bendición. O sea, bueno, no te puedes quedar quieto. Entonces Mariajo y yo empezamos a hablar, empezamos a pensar y, jolines, con la buena suerte o la casualidad, que es que la propiedad estaba a 2 kilómetros del Camino de Santiago. Claro. Pero no queríamos hacer algo estándar. Siempre hemos sido en los negocios como muy innovadores o hacer cosas divertidas, un poco como sorprendentes, que llamen la atención, que se salga. O sea, yo no valdría para tener un supermercado o para tener Claro. no sé, algo muy No, estándar. que no te dé tanta maniobra, ¿no? Para la creatividad, entiendo. Efectivamente, María Jo es súper buena con la decoración, a mi mujer también le encanta, y entonces, bueno, fue la suerte de poder reunir a una familia alrededor de un proyecto, porque todo el Ujú, mundo se ilusionó. Y entonces, por entonces eran dos hijas que se ilusionaron, luego una ya siguió otro camino muy respetable. Paula, como tú sabes, sigue todavía. Y ujú. entonces visitamos lo que por entonces empezaba a ser que era cabañas en los árboles. Y dices, joder, como una cabaña encima de un árbol. Entonces empezamos a darnos cuenta que tú podías tener una habitación de 5 estrellas o de 4 y mucho, con un jacuzzi,
pero escuchando los pajaritos. Es que desde nuestra finca no se oyen ni los aviones cuando aterrizan en Santiago de Compostela, viendo las estrellas, con una piscina, con un pádel, con un servicio a la habitación que se te subía con una cestita de mimbre, el desayuno, con tu yogur, tu zumo recién hecho, tus bizcochos. Y luego a mí me apetecía mucho crear una empresa, o impulsar una empresa en la que luego mucha gente me acompañó, que tenía un lema, que era una empresa de personas que reciben a personas. Me encantaba, o sea, porque yo estaba harto de todo el mundo Amazon, de todo el mundo, con todo el respeto, de los robots Ujú, por los teléfonos, de la despersonalización, de la ujú, deshumanización, de que llegas a un sitio y te miran, eh, o sea, miran tu dinero, no te miran a ti. ujú, Entonces, totalmente. entonces empezamos a recibir a la gente, dándole la bienvenida y mirándola a los ojos. No sabéis, vamos, no sé, a lo mejor sí lo sabéis, y perdone, pero no os podéis imaginar lo que se necesita esto en la sociedad y en el mundo, y lo que la gente valora que la reciban bien, salvo los asiáticos, que a eso les es igual, a los coreanos, esos van mirando para el suelo, esos van mirando para el suelo, y luego algunos otros países que son personas que yo no sé, pero me parece que su educación o no sé qué será, pero parece que se han quedado sin alma. Pero vamos, todos los mediterráneos, todos los españoles, todos los sudamericanos, todos los americanos, el 90% de los peregrinos Llegan con ganas de que se les reciba bien, me imagino. flipan con que sepas su nombre, flipan con que les enseñes la cabañita, y bueno, la verdad que ha sido una historia de éxito. Justo. Ha sido una historia Qué de bueno. éxito. Luego, como los peregrinos flipaban con el caldo gallego, ya se Claro. imaginan algo tan tradicional, tan casero, tan normal, porque vivimos en uno de los países mejores del mundo, si no el Justo. mejor. Eh, pues claro, empezamos a tener demanda, mándamelo a casa. Y ya sabéis vosotros, mejor que yo, que las empresas muchas veces no hay que crearlas, lo que hay es que escuchar. Sí, 100%. Y entonces al escuchar ves la demanda, y ya empezó ahí la despensa. Luego las campers, la verdad que fue un razonamiento puramente financiero. Decíamos, coño, si una cabaña vale 125.000 euros terminada o 150.000 y una camper vale la mitad y resulta que se alquilan por el doble, vamos a poner cabañitas sobre ruedas. Y ahí, Totalmente. Y ahí empieza el jaleo con las, número 2. con las cabañitas, efectivamente. Que también es una clientela muy agradecida, suele ser gente joven. La gente joven, por lo general, todavía no tiene esa agresividad que te dan las experiencias chungas de la vida, o volverte un cliente insoportable. Es gente muy amigable ¿sabes? Se lo pasan muy bien, lo agradecen mucho, sí, pero claro, tanto a las cabañitas como a las camper las hemos pasado por el proceso de personalización y decoración. Entonces, tú Justo. realmente donde vas es a una casita con tu cocina preparada, con tu vajilla, con tu menaje, con en la parte de arriba un mirador para tumbarte al sol, ¿sabes? Una claro. experiencia Todo muy esto dedicada. con mucho amor y muy personalizado. Entonces, la gente y luego, como encima, eso es verdad, ¿no? Está la tendencia de que todo el mundo quiere presumir de una vida guay, pues qué mejor sitio, ¿no? Justo. Justo, Javier. Pero Claro. bueno, yo ahí ya no entro en eso. Javier, por no asumirlo, has comentado el hotel de peregrinos, has comentado las campers, la despensa también. Un poco qué es hoy en día, digamos, todo el ecosistema. Coméntalo un poco así para que todo el mundo lo tenga en mente. Claro, ¿cuántos Eh, frentes gestionas, no? En paralelo, algo así. Sí, pues hasta hace 4 meses teníamos el complejo, el Resort Vilas en Vento, que tenía 5 cabañitas, y dos villas, y luego una casa rural, todo en el mismo conjunto, un restaurante que daba servicio tanto al público exterior como a todos esos personas, y luego una empresa de campers que tenía sede tanto en Galicia como en Tenerife. Y luego ujú, una empresa de restauración gourmet, llamémosle así, que envía producto a toda España, bueno, y al extranjero de vez en cuando. Toda España, Portugal y al extranjero. Todo eso era el ecosistema Vilas en Vento. Y yo trataba de conciliar todo eso con la inversión, que no era fácil, la verdad. Pero claro. bueno, hace poco tomamos una decisión estratégica, y es que una gente maravillosa, que son cuatro emprendedores jóvenes de 40 y pico años, han puesto en marcha un proyecto envidiable alrededor de los campings. Ellos son familia catalana de campings, tienen 9 campings en España, es la firma Olacamp.
pues hemos llegado a un acuerdo con ellos, les hemos alquilado el complejo y eso nos ha permitido descargarnos de actividad y de personal, que al final el personal da mucho trabajo, y nos hemos podido centrar al 100% en la despensa y las campers, que son los dos negocios que nos quedan. Justo. Javier, hablabas justo de la despensa y es uno de los temas que más quiero tocar porque creo que también es donde tenéis mucho knowledge y mucho know-how. Y la gran pregunta, ¿no? Es cómo pasamos de un negocio, un restaurante tradicional como el que teníais, a ahora enviar producto gastronómico a toda España, ¿no? Porque por el camino hay, entiendo, mucha legislación con la que cumplir, mucho producto envasado con el que hay que además debe tener unas especificaciones, imagino que se debe de cocinar a ciertas temperaturas, ¿no? Se debe de hacer todo de una forma muy determinada, imagino, por tema de regulación. Bueno. Y lo primerísimo de todo, te quiero preguntar, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que dijisteis, oye, pues esto mismo que estamos haciendo aquí, vamos a ver cómo lo paquetizamos o vamos a ver cómo lo maquillamos para poder venderlo a toda España, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Me gustaría entender cómo fue la transición del día de decir, oye, ¿hace cuánto sale realmente la despensa, la tienda gourmet? Y luego los principales problemas a los que os enfrentasteis al principio, ¿no? Decir, oye, pues ahora tenemos que enviar comida que igual lleva huevo, ¿no? O igual lleva, no sé, otros ingredientes a otros puntos de España. Y entonces, ¿cómo miráis la regulación? ¿Dónde la encontráis? ¿Tenéis alguien que os informa? ¿Tenéis una gestoría que os ayuda? O sea, ¿cómo gestionáis todo ello? Mm. Bueno, en primer lugar, a ver, esto sí que a lo mejor es algo interesante de compartir. La escalabilidad de un negocio, pero bueno, Marc, es que tú de eso sabes más que yo creo, ¿eh? Yo creo que sabes más que yo. O sea, la escalabilidad de un negocio no te la imagines. No, Justo. o sea, no confundas ser emprendedor con fliparte la cabeza. Sí, Pues, 100%. si eres artista, por ejemplo, o eres un visionario, desahógate en tus hobbies, pero en la escalabilidad de un negocio te la da la observación de la vida Ujú, y realmente, 100%. y realmente te la pide el cliente. Y para observar la vida y escuchar hace falta dejar de imaginar Sí. y aterrizar a un lugar de ti mismo donde tengas esa humildad, pues es como el explorador. Es decir, que, a ver, ¿qué animales hay aquí? ¿Qué necesitan comer? ¿Qué necesitan beber? Entonces lo empiezas a observar y tú lo que ofreces es una respuesta natural a esa demanda. O sea, lo Entonces, que me imagino, Javier, es que por lo que dices, mucha gente os empezó a pedir directamente en el propio restaurante si les podéis enviar cosas a casa. es que mirar, esto de verdad no es mérito nuestro, es mérito, es patrimonio de la cultura ibicenca, gallega, o no sé, yo no sé de dónde eres tú originario. Y Vicenco también. Sí, sí. Ibicenca, gallega, catalana, vasca, por supuesto, madrileña, andaluza. O sea, tenemos un patrimonio gastronómico que está unido al patrimonio histórico y que está unido al patrimonio emocional, que no nos podemos imaginar la riqueza que es. O sea, no te lo imaginas hasta que no ves a un árabe que su religión le prohíbe no sé qué, comer no sé qué, que prueba el lacón con grelos y llora, o sea, llora, se queda alucinado. Y los vinos que tenemos, que están a la altura de cualquier vino francés, los vinos albariños de Galicia, Ujú. los Ribeiros, los Godellos, están a la altura de cualquier vino, solo que la mitad de precio, es algo que enamora al mundo entero. O sea, yo he tenido familias de grandes tecnológicas americanas de San Francisco, personas que han recorrido el mundo entero en los mejores sitios, quedarse alucinados en una casa rural gallega, pero totalmente alucinados. Entonces, ahí te dabas cuenta que tenemos un tesoro, ¿sabes? Poco valorado, poco apreciado. Yo desde joven siempre dije, ¿cómo los italianos venden un pan con un chorizo encima y se forran? ¿O los americanos venden una hamburguesa mal hecha de baja calidad y nosotros con lo que tenemos, o sea, por ejemplo vosotros, la sobrasada, pero si es que Justo, sí, sí. es un escándalo. Y Sí, bueno, sí, 100%. entonces, claro, veíamos la reacción de la gente y nos dábamos cuenta de que es un producto que gusta y que a los Sí. españoles les encanta. Entonces ya empezamos a idear, pues eso, una manera de enviarlo, una logística, un packaging, una forma de trabajar con esto. La segunda parte que tú comentas, bueno, Justo, los problemas, ¿no? Los problemas, principales bueno, problemas que nos el encontrábamos ahí. principal problema es tener una cocina casera tradicional gallega de calidad, que eso ya es muy importante, porque como las abuelas se han hecho mayores y la juventud no quiere trabajar en las cocinas, este es un negocio para el cual necesitas ese perfil de alguien enamorado o enamorada de la cocina y que le mole mogollón y que lo viva.
y que tire de un equipo. Entonces eso es un problemón, porque hasta que consigues ese perfil y se ilusiona con la empresa, que nosotros ya lo tenemos, pues ha costado, ¿no? Y Justo. luego, Marc, mira, y Onofre, eh, los problemas, la legislación sanitaria, legislación sobre frío, que lo que tienes que enviar en frío, lo que no tienes que enviar en frío, cuánto tiempo se puede mantener el huevo, cómo mandar una tortilla de patata, que la vamos a lanzar Ujú. ahora. ¿Sabes qué te digo? O sea, ¿qué te crees? ¿Que existe un libro donde leerlo? Claro, a eso voy. Javier, ¿dónde aprendéis todo eso, no? O sea, ¿Y tú dónde aprendiste el marketing digital? yo en YouTube, Pues casi, casi. Pues Y con... nosotros, cógete la legislación sanitaria de la Xunta de Galicia, cógete la legislación sanitaria estatal, contrata a un técnico sanitario, este dice una cosa, el otro dice la contraria, Caray, pero ¿cómo puede ser? Vas a ver a un inspector sanitario y te echa una bronca por 7 cosas, al mes siguiente viene otro y te echa una bronca por otras 7 diferentes y las 7 claro, primeras no había ningún problema. O sea, claro. esto es un poco sí es una queja de decir, joder, es impresionante. O sea, es que yo tengo un vecino en la aldea que me dice, fala en galego, ¿no? ¿Puedo falar galego un Ujú. momentiño? Sí, 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 por supuesto. Dice, pero Javier, pero pídenme a matrícula do porco para llevarlo junto a casa do meu sogro. O sea, le piden la referencia del cerdo para llevarlo a la matanza. Sí, sí. Si está criando gallinas, teño que poner matrícula ás galiñas. Teño que poner matrícula ás galiñas. Como pode ser isto, Javier? Ti que viajaches polo mundo, explícame. Y digo, pues mira, pues la cosa se ha puesto así. O sea, ahora, a ver, que yo comprendo, ¿no? La trazabilidad es importante, pero como ahora, mira, ahora hay una obsesión y es de quién es la culpa del muerto. Sí, sí, Es totalmente. como con la política y la corrupción y todo. O sea, todo el mundo intenta lavarse las manos para que no le caiga el problema encima. Y yo creo que así no es una sociedad constructiva. O sea, una sociedad Ujú. constructiva se crea asumiendo riesgos y tirando para adelante. Y si luego pasa algo, pues bueno, oye, tratar de amortiguar el golpe entre todos. Y ahora está todo el mundo a que no me caiga a mí el problema. Y claro, Ujú. como aquí el único que va a la cárcel soy yo, porque soy el administrador, pues es gracioso, ¿no? Claro. Entonces, Javier, Mundo básicamente lo que sin hacéis, respuesta. ¿Cómo conseguimos la información de todo esto? Buscando claro. mucho, equivocándonos mucho, preguntando mucho y con mucho trabajo y mucha dedicación. Justo, o sea, hay una persona en la empresa, entiendo que una persona de vosotros se tiene que poner delante de manuales, ya sea estatales o ya sea locales incluso, de regulación de, pues, no sé, temperaturas de la comida, de envasado, de todo esto, y entiendo que alguien sacará unos insights, ¿no? Una especie de resumen y con eso entiendo que empezáis a producir, pero luego alguien nos tiene que aprobar ese producto para poder enviarlo, por ejemplo, astronómico. Tú, por ejemplo, igual que tienes una pequeña empresa, tienes unas obligaciones fiscales y contables y tienes un Sí, asesor que es el que se enfrenta con el inspector fiscal en caso de inspección, ¿no? justo. Pues en el mundo sanitario y en el mundo de la cocina tienes una inspección sanitaria, tienes que tener un registro sanitario y tienes una empresa asesora que Ah, vale. supuestamente es la que te defiende en el caso en el que tengas cualquier problema y es la que te asesora y es la que te da las pautas. Hay una serie de normas, APPPC y otra serie de normativa, pues que regula todo esto, pero que en realidad la idea básicamente es asegurar la trazabilidad de todos tus productos, con lo cual los huevos frescos que tiene tu vecino que sabes que Sí, están cojonudos no los puedes comprar, justo. tienes que irte a un proveedor que tenga factura, que tenga tal, que tenga cual, y luego, efectivamente, el tema de temperaturas y conservación de alimentos, efectivamente. Justo. Y el tema de trazabilidad, que bueno, que yo le veo, sí le veo un sentido, porque además el mundo de repente se llenó de alérgicos. Y Ujú. entonces, claro, yo no sé dónde estaban antes. Hace 20 años, No ¿dónde estaban. estaban? ¿Dónde estaban? No habían alergias. ¿Cómo puede Que, ser? Javi, una pregunta. ¿Cómo evoluciona un poco esto? Porque entiendo que empezó, como has dicho, ¿no? O sea, observasteis la demanda en poder empezar a enviar, digamos, online, pero luego esto ha evolucionado que no sé ahora cómo en términos de volumen, si el restaurante sigue vendiendo más, digamos, que el canal online o cómo, o por entender un Ahora poco también. el restaurante todavía vende un poquito más que el canal online, porque el restaurante tiene una temporada buena, que es la temporada del peregrino. Pero la despensa, la verdad que ha tenido mucho que ver, Marc, que yo estoy muy, muy contento de haberlo conocido porque realmente nos ayudó
a vender online. O sea, nosotros hicimos un cursito, Paula y yo, mi hija Paula y yo, sabíamos un poquito de ads, sabíamos un poquito de meta, sabíamos un poquito que había que presentar bien, cómo seguir las campañas, pero la verdad es que Mark y su equipo cogieron nuestra empresa y yo creo que, si no recuerdo mal, Mark, del 24 al 23 duplicamos facturación, ¿no? Sí, sí, sí. Por Entonces, eso Hombre, digo. es que el caldo gallego, eso debe tirar, no bastante. el Es caldo Debe. un... El caldo ayuda, pero bueno, todos sabéis que alrededor de una idea empresarial tiene que haber un montón o sea, tiene que haber un equipo y un montón de Justo, cosas coordinadas que funcionen bien, ¿no? justo, totalmente. O sea, fíjate, el packaging es importantísimo, el embalaje, vamos, que sea divertido. El Sí, marketing es fundamental. El control administrativo es básico para que todo vaya bien. El cumplimiento de todas estas normativas es importante. sí, La parte, digamos, la estrategia financiera para ver que estás trabajando con margen, también. Claro. O sea, es sí. entretenido, ¿eh? Y la comunicación también, que aquí, Javier, yo creo que hubo un factor muy importante a la hora de, yo recuerdo, ¿no? Esos primeros meses de los que empezamos a trabajar con la despensa, y yo recuerdo que a veces Javi me había explicado que la gente te empezaba a parar por la calle a decirte que eras, ¿no? El de los anuncios, ¿no? Y es que efectivamente al principio jugamos, ¿no? Que ese rol, ¿no? Del arquetipo gallego tradicional de Javier, que es un muy buen actor y que nos ha ayudado mucho a poder tener una cara, ¿no? En el proyecto, y que nos ha ayudado a ponerle, pues eso, una visibilidad, o a darle una humanización, ¿no? Una personificación a esa empresa, ¿no? Y mucha gente, yo creo que ahora también vincula la marca Vilas en Vento con Javier y con ese arquetipo de gallego tradicional, que por ende yo creo que lo asocian también a comida de calidad, gourmet, gallega, ¿no? Y tradicional, ¿no? Entonces, cuéntame un poco, Javi, esa experiencia, ¿no? Ese paso que tuviste, porque a mí me llamó mucho la atención cuando me hiciste el comentario. ¿Notaste, ¿no? A raíz de haber empezado a utilizar mucho más tu marca y tu discurso. Cuidado, Marc, que te has muteado, me parece. Ahora, perdón, chicos. Ahora. Digo, ¿notaste, Javier, que algo cambió en algún momento? Que mucha más gente igual te hablaba, que mucha más gente igual te decía, oye, Javier, te he visto en tal sitio. Cuéntame un poquito todos esos Bueno, primeros días. yo no sé vosotros, porque vosotros tenéis un podcast. Yo soy una persona súper tímida, ¿eh? O sea, Ujú. a mí me gusta estar en mi casa con los míos y yo no valgo no sé, para dar discursos. No, no, Justo. no es lo mío. O sea, ni me he dedicado nunca y soy una persona bastante reservada y además mis sentimientos, mis ideas, me las reservo para mí, porque una de las cosas que se comprueba en las redes sociales es que la gente coge de un sentimiento puro, hay que ver lo que luego ellos elaboran, o sea, Totalmente. cómo le dan la vuelta. Entonces no me gusta exponerme a eso, la verdad, la verdad. Pero he entendido que el sentimiento que tiene un fundador es insustituible. O sea, 100%. yo no puedo hablar de crear una empresa de criptografía. O sea, no puedo, no puedo. Yo no puedo hablar de una empresa de marketing digital. O sea, no sabría cómo ilusionar a una empresa para que me contratara. Pero sí sé cómo ha sido esto, cómo ha surgido esto, lo vivo, pongo la mano en el fuego, sé que nuestro producto es honesto, sé cómo se hace, veo llegar a mi cocinera a las 7 de la mañana, la veo salir a las 3 de la tarde, sé cómo huele todo a las 12 del mediodía y le callo la boca a cualquier hater. Claro, Entonces, Mark, una de las cosas que me dijo era que podía ser interesante mi participación y realmente lo hago más como con vocación de servicio que otra cosa. O sea, decir, oye, justo. si esto ayuda, pues vale. Pero bueno, está muy mal pagado, la verdad, el trabajo Eso es es. verdad. Y luego sí, es verdad, porque la verdad que hemos tenido bastante, ¿cómo se dice la palabra? Cuando te das a conocer mucho, Sí, repercusión, ¿no? repercusión, hemos tenido bastante repercusión y me ha pasado por primera vez pues eso, que llego a los sitios, llego a un restaurante, te sonríen, te dan la mejor mesa, todas esas cosas que dices tú, pues bueno, pues vale, pues fenomenal. Tú eres el del caldo, tú eres el del caldo. Y yo, sí, sí, pues sí, soy el del caldo. Joder, tengo que ir por ahí a tu restaurante y tal. Qué bien, qué bien. Hay gente que se siente muy orgullosa porque Galicia Galicia ha sido una empresa con un 10 en producto
y con un 0 en marketing. En marketing, ¿no? Justo, Y entonces hay mucha gente que se ilusiona. Y luego también hay muchos envidiosos, porque también es así, o sea, gente justo. que mal rollo. Vas a tener que llevar un QR en una camiseta o algo así, no sé, como para cuando te vean por ahí, que puedas ir directamente al carrito de de compra, ¿no? Pero, pues, y esto, Javi, o sea, empezáis a vender online y entiendo que también con haciendo, performance, ¿no? O sea, Facebook Ads, todo esto, pues, ha ayudado. Y luego tenéis también el canal del Corte Inglés, si no me equivoco, ¿no? Sí, tenemos en la empresa, realmente nació con vocación online la idea, pero realmente no teníamos una estructura comercial, no teníamos vendedores, el margen de la alimentación no permite tener una red comercial. Pero realmente la empresa fue creciendo por casualidad. Y es eso, que un día nos llamaron del Corte Inglés y les atendimos, fuimos a hacerles una muestra y todo realmente a raíz de la publicidad también, a raíz de Meta, de los Claro. anuncios. Y bueno, les encantó, ¿no? Y entonces llegamos a un acuerdo con ellos para estar en el Corte Inglés Gourmet, efectivamente. Tenemos Eso ahí. te iba a preguntar, Javier, ¿contactaron ellos? ¿No disteis Sí, vosotros el sí. primer paso? Sí, sí, nos llamó el jefe de compras a nivel nacional, preguntó por mí. Además, yo la verdad es que durante 3 o 4 días no le pude contestar la llamada. Sí. Fue gracioso, ¿no? Porque luego cuando me dice, joder, es usted más difícil de-". Y llegamos a un acuerdo muy rápidamente. Y ahora estamos haciendo lo mismo con los duty free de los aeropuertos, Muy bien. para Qué estar bueno, con el producto de la despensa de Vilas en Vento en los duty free. Vamos a empezar con Galicia, Santiago, La Coruña y Vigo. Muy Tenemos bien. también qué bueno. una cadena amiga que se llama Frinsa, no sé si conocéis los productos de Frinsa, Sí, es una conservera muy potente. sí. Y también estamos en su cadena de tiendas gourmet, que tienen 12 tiendas. Y bueno, vamos creciendo la parte de venta a tiendas con la parte online. Justo. Claro. Javier, estás hablando ahora justamente de canales. ¿Hay canales nuevos de los que tengáis planteado expandir la marca de despensa? Siempre hemos tenido ahí la ideilla de un pequeño punto de venta, ¿sabes? Ajá. Nuestro, con toda nuestra batería. Pero mira, la verdad, volviendo un poco al inicio de la conversación, vemos el mundo que se está complicando tanto a nivel laboral que creo que el canal online simplifica todo mucho, Ajá. facilita todo mucho, te permite más control y creo que nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver si seguimos escalando online. Justo. Claro. Mm. Y Javier. y Dime, Alfred, perdón. preguntarte también por los has hablado hace un poco de márgenes. No sé si el tema del precio, cómo ha ido evolucionando, cómo lo decidisteis y si afecta también en función del canal, obviamente entiendo que afecta, ¿no?, el precio. Justo. Sí, Y si hay incluso unos márgenes, ¿no? Establecidos en hostelería, incluso de media, Javier. sí, se suele decir en general que la hostelería, digamos, la composición de los costes es un tercio, un tercio, un tercio. O sea, un tercio gastos generales, un tercio producto y un tercio recursos humanos, un tercio personal. Se suele decir que el margen final de un restaurante es el 10%, o sea que realmente hay que facturar en un restaurante para sacar beneficio. O sea, no tiene nada que ver con la cosmética, ni siquiera con el textil, ni siquiera con la joyería, con otras cosas. Justo. Eh, y ese es el campo de juego, ¿sabes? O sea, si logras que ese 10 se convierta en un 15, pues maravilloso, ¿no? Pero realmente si no escalas, no, es difícil tener beneficio. ¿El modelo online, Javier, tiene algo más de rentabilidad que el modelo offline? ¿Que el modelo offline tradicional de un Mm. restaurante? Bueno, mira, si tú, por ejemplo, llamas a una tienda y le dices, oye, mira, tengo esta gama de productos, ¿la quieres vender en tu tienda? Tienes que cederle entre un 25 y un 30% en costes de comercialización, ¿no? Ujú. Y al final estamos viendo que la inversión publicitaria viene siendo eso. O sea que realmente, o por lo menos hasta la fecha, Marc, Sí, mejor correcto. resulta que con el tiempo requiere de menos inversión y el tema del email marketing u otros sistemas de marketing te pueden ir reduciendo la factura. Pero de momento Meta nos cobra más que un alquiler en la calle Serrano de Madrid. Totalmente. Claro, yo me imagino que debe ser un tema de fidelización de clientes, ¿no? Así como pasa en el canal online, que efectivamente cada vez esa bola de clientes recurrentes cada vez es más grande, me imagino que en un restaurante pasa lo mismo. A la que van una vez físicamente, les gusta, ya tienes
poco a poco cada vez una cartera de cliente recurrente que va repitiendo conforme van pasando los años, ¿no? Totalmente, Marc. Si bien es cierto que nosotros, al estar enfocados al peregrino y realmente ser un restaurante de asistencia a este resort de Vilas en Vento, claro, los peregrinos que sabes, te vienen de Corea, te vienen de Estados Unidos, te vienen de Rusia, bueno, de Rusia ahora menos, pero alguno hay, de Arabia, de tal, se acuerdan, pero no, una persona hace una peregrinación o dos o tres en su vida, salvo Ujú. alguna excepción. Entonces, no hay tanto esa recurrencia. Sí que es verdad que a través de las reseñas y a través de los consejos y del boca a boca se lo recomiendan a otros peregrinos que inician el camino. Oye, no te olvides de parar en el restaurante Piñeiro, la despensa, porque está genial. Y bueno, Justo. pues fenomenal. Muy bien, muy bien. Yo tengo una pregunta también que es, cuando empezáis el canal online, por ejemplo, yo imagino que no todo es color de rosas del día uno, ¿no? Os cuesta, a lo mejor os cuesta un poquito arrancar, o oye, pues hay que invertir en contratar esta agencia o en pagar los primeros anuncios que no funcionan. O sea, ¿cuándo es evidente para ti que funciona, que ahí hay un negocio que puede seguir creciendo? Es una pregunta muy interesante. Yo te diría, de nuevo, es un tema en el que me siento un poco avergonzado hablando delante de Marc, pero o sea, yo creo que no todos los negocios, ni mucho menos, funcionan bien en Internet. Yo no creo que, yo creo que hay más tiendas que fracasan que tiendas que aciertan en Internet. 100%, 100%. En la inversión publicitaria hay que tener colchón para aguantarla y hay que tener fe en lo que estás haciendo, porque a veces los arranques te pasas con pérdidas 4, 5, 6 meses. Entonces, Totalmente. si tú ves claro que es tu producto, o sea, que vas a triunfar con tu producto, que gusta, que quieres seguir adelante, aguantas. Si no, comprendo que mucha gente se desanimaría, por lo menos en el sector de la alimentación. O sea, si tú pones los costes laborales, costes de seguridad social, costes de alquileres, costes de energía, la inflación tan grande que ha tenido los productos de alimentación, lo difícil que es repercutir en el precio la inflación, porque el consumidor español es muy gracioso, ¿eh? O sea, yo esto ya me acuerdo en el textil, o sea, el consumidor español le cabrea mucho que echen a su hija de la fábrica textil, pero Ujú. se va a comprar a un chino. Claro, sí, sí. 100%. O sea, explícame esto. Sí, sí, Entonces, el totalmente. consumidor español ve la inflación en el telediario, pero luego no acepta, Sí, cuanto le suben el precio en un restaurante o en el bar de la esquina, ya se mosquea, ¿no? sí, sí. Sí, Entonces, realmente hay que hilar fino para que cada año te salgan los números. Hay que estar muy sí, encima. En este negocio nuestro, el negocio de las 100%. plantas, el sol de los alojamientos, tiene un margen diferente. Por eso es verdad que Sí, nosotros teníamos un universo y a veces unos márgenes compensaban otros y lo que nos claro, interesaba era el conjunto total, ¿no? Pero justo. bueno, tendríamos que duplicar por dos la facturación o por tres para que realmente le empezáramos a ver alegría a este negocio, sinceramente. Totalmente, totalmente. Ahí, Javier, yo creo que hay una métrica clave, ¿no? Que es la que marca un poco el que esto tiene sentido, ¿no? Que yo creo que es el porcentaje de repetición, ¿no? O sea, una vez tú empiezas a ver que los propios consumidores de Vilas en Vento, de la despensa, están consumiendo repetidamente los productos, es cuando te das cuenta de que eso habla muy bien del producto, ¿no? Y de que a la gente lo que estáis enviando gusta, ¿no? Yo creo que por ahí está Claro, es que la esto me lo has clave. ido enseñando tú. O sea, el coste de adquisición de un cliente nuevo en el mundo online al principio es una locura. Entonces, Justo. si para conseguir un cliente te gastas el coste del producto, ¿cuánto tiempo puedes seguir así si después no hay una consolidación de toda esa base? Sí, y esa gente no empieza a comprar con coste de adquisición cero. Entonces Correcto. sí, Claro, yo creo que nosotros empezamos esa curva, pero Justo. todavía nos está costando. O sea, al final Totalmente. necesitas una comunidad de 8, 10, 15.000 clientes, 20.000, 30.000, a las que le mandes un email marketing y ese Ujú. día vendas un montón. Y eso lo tienes que repetir claro. 3, 4 veces en el mes. Sí, sí, Si totalmente. no, aquí en Galicia hay un refrán que dice, con boa ferramenta ben se traballa. O sea, Sí, sí. vender pagando, joder, no tiene gracia. Claro, Me ha totalmente. gustado ese. Me lo voy a Totalmente. guardar para mí, Javier, me ha gustado ese refrán. Y oye, has mencionado antes también que vais a lanzar ahora un producto que es la tortilla de patatas, Eh, si no me equivoco. ¿Cómo surge eso y por qué? bueno, la tortilla de patata, querido Onofre, debo decirte que es el tesoro nacional.
Eso es verdad. Y también debo decirte, querido Onofre, que la mayor discusión en las calles, en las peluquerías, en los bares, en la sociedad, en los campos, no es el Madrid-Barça, ni siquiera el PSOE-PP, La tortilla de patata. Sí, sí, es si tiene que tener cebolla o no tiene que tener cebolla. correcto. Sí, Y también otro tema muy candente y de actualidad es cuál es la mejor, si la de Mercadona o la de aquí o la de allá. Entonces, bueno, nosotros, esto sí que nuestro departamento de I+D, que es un departamento más sofisticado que el de Apple, ha conseguido eh, la tortilla de patata perfecta, te lo juro, ¿eh? Justo, Te lo juro. justo. Y entonces, Punto perfecto de cuajado, ¿no? Para poder enviarla. Es que es una ciencia, ¿eh? patata gallega, para empezar, patata de Coristanco, la mejor patata de Europa posiblemente, lo digo de Ujú, corazón. Huevos camperos, huevos frescos camperos, la cebolla también de los agricultores locales de la zona cercana, aceite de oliva virgen, por supuesto, de Jaén, en este ujú, caso. A veces lo compramos de Orense también, siempre ujú. elegimos un montón a los proveedores. Y ese punto de cuajado perfecto, que es difícil porque, por ejemplo, estos días que hemos tenido de calor ya te cambia por completo, para que tú la recibas en casa y tienes entre 2 y 3 días para consumirla. Justo. No, yo quiero poner un lema que quiero hablar contigo, Marc, que es la segunda tortilla de patatas mejor. La primera siempre es Ujú. la de tu madre o la de tu abuela, si Eso es tienes verdad. madre o abuela, o la de tu casa. Pero la segunda va a ser la nuestra, Va a ser la sinceramente. Biblia segmenta. Sinceramente no tiene rival en el mercado ahora mismo. Sí. Es que no es fácil, ¿eh? Enviar un producto que tiene Webina, ¿no? Se llama, me parece, Javier, No, ¿no? no, Que no, no, tiene... no. Ay, No, Webina. ¿Cómo nosotros, se llama? sí, sí, no, lo has dicho bien, solo que he Ujú. saltado como un resorte porque nuestro orgullo es que son huevos camperos frescos. O Ah, sea, vale, justo. nos han aprobado la normativa sanitaria, el registro Sí, sanitario para poderla mandar. Sí que es verdad que no es una tortilla que puedas tener 15 días en la nevera, claro, claro. justo. ¿sabes? A eso voy, que es muy Pero, complicado porque el tiempo de consumo es muy corto, ¿no? Sí, 2, 3 días. Pero pero bueno, Javi, sí, por hacer doble geek, ¿eh? O sea, ese grupo de I+D, entiendo que formas parte, ¿no? De alguna forma de ese sí, grupo. sí. O sea, la idea surge porque tienes la intuición de que eso va a tirar, ¿no? O Yo cómo dentro surge. en ese grupo de I+D, igual que como he comentado, el trabajo de actor es el más sacrificado, dentro de ese grupo de I+D tengo el asiento más duro, más difícil, de más tensión, que es el probarlo, ¿sabes? Claro. Me tengo que sentar con un buen Ribera del Duero o un buen Alvarillo o un tal, y tengo que probarlo. Entonces, bueno, bromas aparte, lo hago encantado, pero no, ahí están sobre todo mi hija, que la conoce muy bien Marc, y la cocinera, y mi Mariajo, mi socia, las tres bueno, se desgañitan haciendo pruebas hasta dar con el producto. Justo. Lógicamente compran muchas en la competencia, prueban muchas, y cuando llega ese momento en el que dicen, lo tenemos, entonces se lo mandamos a los amiguetes Justo. o Claro, familiares con el ruego de que sean sinceros. Y si ya Justo. pasa, claro. si ya pasa el último cribado, que es el de amigos, buenos amigos que te digan la verdad o amigas, entonces ya lo lanzamos al mercado. Pero Súper. Claro. ahí ya sabemos que triunfamos. Justo. Claro. ¿Sabes? Fíjate en este detalle, Marc, que creo que es muy Sí, importante porque Javi ha dicho que hasta que no están ellos convencidos, ¿no? claro. No dais a probar al resto. Pero Que un es, poco, pero, imagino pero que quien nos escuche, el Lean Startup famoso, ¿no? Te fuerza de alguna forma a lanzar cuanto antes, pero la reflexión es que no siempre es lo adecuado. O sea, hay Pero, veces que, pues, oye, dedicas más en perfeccionar tu producto, ¿no? pero eso, Onofre, te digo de verdad, empecé diciendo a mi edad, o sea, estoy aprendiendo, es que me cuesta un montón, porque cuando tienes algo que lo ves comercial, lo ves divertido, lo ves nuevo, quieres lanzarlo, y ahí tengo que decir lo que es Mariajo y mi hija, me paran y me he dado cuenta y me han convencido que solo cuando ya estás en un punto en tu producto, si tú eres emprendedor y vendes guantes de portero, o vendes joyas que están debajo del mar y vas a por ellas por no sé qué cosa. Eh, de verdad, merece la pena que te enfrentes a todas las putadas que te van a pasar, porque te van a decir Claro. de todo, te van a criticar por todos lados. Sí, sí. El mercado es cruel y es duro. Y entonces, mejor cúrate tú todas las heridas antes y cuando Sí, sí. salgas, ten ya el tema muy cribado. ¿Por qué? Porque si no, es fácil que te desanimes. Y es una pena que una persona con 25, con 30 años, porque le vengan 3 reveses, ya se le Totalmente. Deje de hacer cosas, le ¿no? consuma la gasolina del espíritu, ¿no?
claro. Ahí, Javier, hay una totalmente. cosa, una pregunta que yo te quería hacer, porque yo frecuento más veces restaurantes de lo que me gustaría admitir, em, pero siempre pienso una cosa, ¿no? Que es cómo se ha sacado, por ejemplo, el precio de venta al público de este plato, ¿no? Y igual es eso algo que le puede aportar también a mucha gente que está emprendiendo un negocio de hostelería, que es, claro, cuando yo he decidido un menú y sé qué es lo que voy a vender, ¿cómo le fijo un precio, no? A un precio, a un plato gastronómico. ¿Nos sabrías dar una guía o una especie de indicaciones para una persona que pueda estar empezando con su propio negocio gastronómico, por ejemplo, de cómo fijar el precio del plato? Primero tienes que mirar tus costes. Ujú. Lo hemos comentado antes. ¿Sabes? Hay 3 tercios y un tercio es Sí, para el producto. Entonces sí, tienes que mirar si el coste de tu producto es un tercio del precio de venta al que lo quieres poner. Luego ok, tienes el otro tercio que son los gastos generales, tu alquiler, tu calefacción, consumo de agua, energía, impuestos, sí, basuras, el IBI, tal. Y luego un tercero sería el personal. ujú, Entonces, tú primero parte de tus costes. sí, Y con tus costes llegas a un precio y te reservas a ti un beneficio entre un 10 y un 15%. ujú, Y luego vete a mirar lo que hace la competencia. vale, Entonces, vale, ahí ya tienes un poquito una guía. O sea, vale, si estás arrancando, ya depende también de tu decoración, tu posicionamiento, el nombre que pueda tener tu chef. Dicho sea de paso, casi todos los negocios de los chefs son una ruina. O sea, yo no te lo aconsejo. ¿Por qué justo, por qué los mejores restaurantes son las pizzerías? Porque ese tercio se convierte en un 10% o en un claro, 5%. Claro. O sea, el coste de la masa de pan es absurdo. es nimio, claro, O el de la pasta. Cuando nos metemos con producto fresco, perecedero, con marisco, etcétera, sí, todo esto sube una barbaridad y además tienes el problema de la merma. justo, Si no quieres, sabes, dar producto congelado, etcétera, pues ujú, repito, tienes que estar muy encima. O sea, sí. el negocio de la restauración requiere de que de que alguien esté allí muy encima de todo. Justo. Y luego, por terminar con esto, yo me fijo mucho, ¿no?, en las cartas de los restaurantes y a veces veo algunos restaurantes que son muy pícaros. Y no sé si esto tú, Javier, alguna vez, por ejemplo, lo habéis hecho en el restaurante o no, o si has visto incluso compañeros de profesión que lo han hecho, pero a mí me da la sensación de que hay veces que hay restaurantes que utilizan perdón, platos en la carta que no están pensados para venderse directamente en el restaurante, de hecho, que son, por ejemplo, ¿no? El otro día estuve en un restaurante en el que había un plato, la media de la carta eran todo 25 o 30 euros, para que me os hagáis la idea, ¿vale? No era barato, para el sitio en el que estábamos. Pero es verdad que de repente había dos platos que tenían un precio de 85 y 90 euros y yo creo que con cero intención de venta y con el único objetivo de ver además lo tenían bien en grande y claro, al ver esos productos con esos precios, la percepción de venta del resto de productos igual ya no era tan cara, ¿no? Entonces ya no me supo tan mal pagar 27 euros por un entrecot, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay restaurantes o crees que hay una ciencia auténtica detrás del cómo se ponen los precios, ¿no?, en las cartas y hay una cultura ahora en la hostelería del cómo ordenar esos precios, cómo distribuir esos platos para que la percepción del precio de los platos sea menor y que se juega mucho con el marketing? O sea, ¿tú eso lo has visto mucho, Javier? ¿Tú que has visto más Pues negocio gastronómico? honestamente, Marc, me sorprende un poco. O sea, lo veo un truco un poco barato, un poco rastrero, la verdad. O sea, Sí, honestamente me sorprende. Yo no, yo como consumidor, como cliente, donde también me gusta ir a buenos restaurantes, tanto en Galicia sí, como en Madrid. Y no, yo me he encontrado las cartas como bastante homogéneas. O sea, ¿sabes? Si vas a un restaurante de categoría en Madrid, pues ya te encuentras un poco todo en esa línea de precios. Porque es que además el precio de un restaurante te lo marca el caché, el chef, justo. la decoración, el lugar donde está instalado, la fama que pueda tener. Y al final tú ves una relación entre, tú miras el precio de los vinos y ya ves Ujú, el resto de los precios de postres, de primeros, de segundos, totalmente, etcétera. totalmente. Entonces me parece, bueno, puede tener Es que su... te lo digo porque me ha llamado mucho la atención, Javier, porque lo he ¿Ya? visto ya en 3 o 4 cartas y todos tienen los dos mismos platos en el mismo sitio de la carta. Digo, o todos han visto el mismo vídeo, o todos han hecho el mismo curso, o todos tienen el mismo formador. Digo, igual hay algún formador de gastronomía que no conozco que efectivamente está dando los mismos Yo, de consejos, ¿no? todas formas, en el mundo de la gastronomía como empresario, son mis primeros pinitos. A lo mejor resulta que es algo que está estudiado, que tiene su efectividad,
Pero yo, como antes me preguntasteis quién eres, yo una persona. O sea, a Ajá, mí no me gusta engañar. Entonces yo 100%. Claro, no me gusta esa. A lo mejor es súper eficaz, pero me parece una tontería, la verdad. 100%, 100%. claro. Javier, ¿cómo ves con la evolución, ya por ir cerrando si quieres, cómo ves la evolución de la empresa en los próximos 5 años? Y también me interesa saber cómo defines los objetivos si lo haces a principio de año con un objetivo de facturación a lo mejor, o simplemente es más un poco más reactivo. Sí, Dime. nosotros no somos muy de objetivos, ni de Excel, ni de, en general, de todo lo que signifique echarte encima un estrés innecesario. O sea, comprendo que es una política de las compañías, comprendo que los CEOs tienen que trabajar así, comprendo que cuando sobre todo cotizas en bolsa necesitas dar unos guidance y luego eh, Sí, sí, cumplirlos, se ve efectivamente. Efectivamente. Pero la verdad que yo huyo mucho de todo eso. Yo me gusta la creatividad, me gusta la improvisación, me gusta ir viviendo el día a día y como hasta ahora nos ha ido bien, pues tampoco me veo en esa necesidad, ¿no? Queremos seguir impulsando la despensa, tenemos mucha ilusión. Yo tengo una segunda generación detrás que conoce Mar, que es mi hija, que está súper ilusionada, súper volcada y por ahí para adelante. La empresa de las campers también, esta familia amiga queremos que crezca en Tenerife. Siempre también dentro de una forma de vida, yo he trabajado tanto que ahora también valoro mucho el tiempo libre y un poquito de tranquilidad. Entonces, ahora es verdad que busco también negocios que se adapten un poquito a nuestra vida. No siempre estar uno claro, adaptándose al negocio, ¿no? Pero bueno, eso corresponde al momento vital. Y lo que sí Totalmente. estoy muy ilusionado, Nofre, porque me está encantando, es con el tema de la inversión. Me lo paso muy bien, me gusta mucho analizar empresas, me gusta mucho valorarlas, me gusta mucho encontrar ineficiencias en el mercado, qué bueno. me gusta mucho entender qué está pasando aquí o qué está pasando allá, me gusta mucho tratar de entender la geopolítica, porque ahora mismo si hay una guerra entre Irán e Israel no se ha derrumbado todo, si es una guerra súper peligrosa. Y ahí empiezas un poquito. A mí me gusta mucho aprender, es lo que más me gusta. No Sí, decir lo que sé como tú, o sea, como cualquiera, me gusta mucho aprender. Y ahora estoy aprendiendo mucho de totalmente. eso. Muy bien, Javier. Nosotros, de hecho, venimos del anterior capítulo de explicar a la gente que habíamos lanzado un proyecto que se llamaba Insider Alert, que justamente lo que buscábamos era notificar de los movimientos de insiders, ¿vale? Claro. De Estados Unidos. Y de momento es verdad que, bueno, hemos tenido alguna objeción de mercado que nos ha Sí, dado un poco la realidad en la cara, un pero cliente, conseguimos un cliente, pero justo, bueno, fue una pequeña prueba. Bueno, es que justo, hay una tenemos, serie de páginas especializadas, ¿no? Sí, sí. En el tema ese. Y ahí lo que hay que hacer, lo que hay que tener el teléfono de Nancy Pelosi, joder. Ah, sí, sí, totalmente. totalmente, totalmente, Porque la tía, donde pone, donde pone las call, eh, Dinero va para arriba. donde Sí, pone las sí. call, eso va para arriba. totalmente. A ver si refináis el producto y alguna cosita cuaja, ¿no? Lo Eso, haremos. estamos Lo en ello, haremos. estamos Oye, en ello. preguntarte también, ¿has invertido en Meta Sí, sí, sí. personalmente? Porque, Sí, sí. Es lo único que me consuela de todo lo que le pago. claro, por eso te voy a preguntar. Es que don Mark Zuckerberg Meta tiene, ayer estaba a 700, no sé a cómo estará ahora, tiene No la pero, lo gallina sé. en los huevos de oro, ¿eh? pero la verdad es que un empresón, ¿eh? Sí, Y curioso, ¿no? O sea, pensar que la tuvimos a 90 hace 3 años, ¿no? Sí, sí. sí, sí. El mercado, como A decía mí, Warren Buffett, es así de sí, esquizofrénico. O sea, Meta era la caca de la caca, problemas, el metaverso, se van a arruinar. sí, sí, Y, joder. Perdona, no, tú 100%. me ibas a totalmente. decir algo. No, que digo, que iba a decir que lo que es impresionante también es Meta, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de empresa que reinvierte, ¿no? El ejemplo del metaverso es perfecto, o sea, el pastizal que se dejaron en apostar por algo que después fue un error, pero bueno, oye, ¿y ahora quién le importa, ¿no? O sea, si el negocio sigue funcionando, o sea, es verdad que ha sido mucho dinero perdido en algo que no ha devuelto como esperaba, pero esa velocidad o esa agresividad ahora lo están haciendo con la IA, ¿no? De desplegar data centers, es impresionante, ¿no? Es Como, que como siguen liderando. si tú tienes una maquinaria súper engrasada de producir dinero, ¿qué te importa que 3 meses puntuales ese dinero lo hayas quemado? Si es que vas a seguir Sí, sí, produciendo dinero, bueno, mira ahora Google, sí, ¿no? sí, Lo de siempre, las noticias, la multa de 4.000 millones la Unión Europea. ¿Qué son 4.000 millones? Yo no me acuerdo, en la cabeza no tengo el beneficio de Google,
pero vamos, Mucho más ese. Tampoco. Pero... estoy seguro que no van a tener ningún problema. No, Y por totalmente. cierto, si hay gente que os sigue así, que le gusta la inversión, estoy un poquito por compartir, estoy descubriendo uno de los pocos negocios que he encontrado Ujú. en los que o ganas o ganas. Y ¿Cuál tiene, es, y tiene Javier? que ver con la inversión. Ujú, Pues son las opciones financieras, que son muy poco conocidas. O sea, ujú. tú imagínate, Onofre, ¿a ti te gustaría comprar Meta hoy a 650 dólares? Pregunto. Sí, está por debajo, claro, No, ahora ¿no? está en 700. ¿Te gustaría Pero comprar? si me ofreces 150, sí, claro. No, 150 no te la puedo ofrecer, prima. No, 650. 650. ¿Te gustaría? Si está ahora a 700, pero me lo ofreces a 650, la compro, ¿Qué, pre- la cojo. qué prefieres? ¿Meta a 650 o Google a 150? Que Google está a 177. Seguramente, no lo sé, Es me una buena pones en pregunta, aprieto, no sé. Bueno, vamos a dejar lo de Meta, ¿vale? Meta, que a Mark seguro que le gusta Meta, ¿vale? seguro. Pues tú te imaginas que por obligarte a comprar a un mes las acciones de Meta a 650, por obligarte a comprar, puedas cobrar una prima. Sí, sé lo que quieres decir. Es un tema que tengo pendiente investigar hace ya bastante tiempo. O sea, a ti te dan una prima y ya la tienes tú en tu poder. Una prima bueno, que si juntas muchas primas, al final acaba siendo igual un 10% Claro, anual, ¿eh? Igual acaba siendo un claro. 10% anual. Ya la tienes en tu poder. Y todo lo que te puede pasar es que al vencimiento de ese plazo compres una acción que te gusta y que te la hubieras comprado a ese precio con los ojos cerrados. O sea, o ganas o ganas. Sí, sí, totalmente. Hay Si la que, empresa te gusta, claro. Sí, sí, Efectivamente. totalmente. Y lo mismo al vender. Si tú ya la tienes muy sobrevalorada, por ejemplo, Meta creo que empieza a estar ya un poquito alta, y tú la querías vender, ¿qué más te da venderla directamente a mercado o poner una opción call? Que es que tú te comprometes a venderla a un precio superior al de cotización de hoy y por eso cobras una prima. Claro, sí, sí. O sea, Pues lo tengo pendiente de investigar. Ya nos cuentas qué tal te va con eso, pues Sí, nada, Javier, Javier, en otro... ahí lo dejo para los que os siguen el podcast, que si lleven 100%. algo, como dice ahora la juventud, algo de valor. Sí, 100%, 100%, Javier. Eso es. Javier, por hacerte la última pregunta y poder cerrar con ello, a mí me gustaría que destacásemos, sobre todo como aprendizaje, ¿cuál puede haber sido el mejor momento? No hablo ni siquiera económico, ¿eh? O sea, puede ser un momento de crecimiento, ya sea de equipo, personal, aprendizaje, económico también puede ser, de los últimos 5 o 10 años de todo el proyecto de Despensa en general. Y igual el peor momento, ¿no? Esos dos contrastes, para terminar un poco, para que la gente pueda imaginarse los highs y los lows, ¿no? Lo mejor que igual se pueden llegar a esperar en algún momento, lo peor que se pueden llegar a esperar y enfrentar en algún momento. Mira, no me quiero poner como muy budista ni nada de eso, Ujú, pero mira, el mejor momento siempre es ahora. El mejor ujú, momento es ahora. O sea, ahora. La situación que tienes delante, la situación de mercado, tu cuenta de ujú, explotación, los recursos con los que cuentas, esa es tu batalla, ese es tu día, ese es tu momento. ujú, Si te pones a pensar en florituras, te vas a desconcentrar. 100%, Un empresario tiene que estar enchufado al presente. 100%. Así. Y bueno, y ya haciendo un poquito de memoria, hombre, cuando yo tenía de repente un peregrino coreano, era de Corea del Sur, Ujú. y le tuve que decir, oiga, ¿qué hace usted aquí? ¿No se ha enterado que hay una pandemia? Y Ostras, se lo tuve que explicar, el tío tenía la mascarilla, y de un día para otro se cortan los ingresos de alojamientos, se cortan los ingresos del restaurante, Claro, se cortan los alquileres de las campers, tampoco te podías ir en las total, campers, claro. y te ves ahí con 25, 30, 35 personas tenía en ese momento, cobrando el mes que viene, y digo yo, ¿y de dónde voy a sacar los ingresos para pagar a toda esta gente? Y que si único, y ahí de pedigüeño, pues hombre, fue un momento que tuvimos Que enfrentar, ¿no? claro, enfrentarlo y que Muy heavy. reaccionar y que salir adelante. No tienes una caja tampoco de miles de millones de dólares para aguantar claro, meses, ¿no? Entonces, Totalmente, fue quizá el momento más difícil. Pero totalmente. bueno, error de apreciación, porque luego se sale, luego te reciclas, luego te reorganizas, luego pues hubo las ayudas que hubo,
La Ajá, verdad que creo que se hicieron bien las cosas en Europa, pues para ujú, amortiguar el golpe Claro, y, ujú. y aquí estamos. sí. Totalmente, Javier. Ahora Una tengo cosa, yo, Javi, sí, para cerrar, tuvimos un podcast hace 2, creo, o 3, con Pepe Tatay de una empresa que se llama TwoInvest, que no sé si la conoces, pero hacen software para Value Investors, que estábamos hablando antes de este tema y creo que si a alguien le interesa el tema, pueden ir ahí y conocer la historia de cómo este chico pues montó un negocio sobre algo que le interesaba, que era en este caso la inversión. ¿cómo se llama? Muy Perdona, Nofre, que interesante. voy a tomar nota. El chico es Pepe Tatay, y la empresa se llama TwoInvest. Ya te lo paso luego, si eso. Vale, Te lo enviamos. TWEENVEST. TwoInvest, vale, creo que es. Twin Best, vale. justo. Sí. Pues Javier, te quería agradecer mucho antes de nada la disponibilidad que has tenido con nosotros, la amabilidad de venir y contarnos todo lo que nos has contado. Creo que hemos podido aportar mucho, como decíamos antes, ¿no? Mucho valor, mucho aporte de valor a muchas personas que sobre todo están en esa primera fase de negocio gastronómico. Creo que hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, he aprendido muchas cosas que hoy no sabía, ¿no? Y me parece que me llevo mucho de ello. Si algún día, desde luego, tengo que montar un negocio gastronómico, serás el primero que le pregunte, por supuesto. Sí que es verdad que sé que, ¿no? Y tiene la gastronomía el estigma, ¿no? Aquí en España, de que es un negocio en el que hay que poner mucho corazón, mucha implicación, porque es un negocio que o tienes la vida solucionada, como quien dice, para poder montarlo y tener que despreocuparte, o tienes que estar encima de él al 100%, ¿no? Entonces te quería agradecer mucho, primero de todo esto, que hubieses venido, que nos hayas compartido todo lo que nos has explicado, que hayamos podido aprender sobre todo el cómo transicionar un restaurante modelo tradicional incluso hacia un modelo más online y cuáles son bueno, las dificultades a las que se tiene que enfrentar una persona, ¿no? Cuando tiene que hacerlo. Y te quería eso, sobre todo invitar para que cuando tú quieras volver y cuando quieras venir a echarnos una Sí. mano para poder hablar de negocio gastronómico, inversión, cualquier cosa que te apetezca, Javier, estás más que invitado cuando tú quieras, que esta es tu casa. Bueno, yo solo tengo una pregunta que haceros. Por favor, Javier. ¿Habéis estado a gusto? Hombre, más que a gusto, yo creo, Sí. ¿no? Muy bien. Súper bien. Bueno, Más que a gusto. Yo creo que hemos aprendido muchísimo, Javier, y espero que también hayas estado tú a gusto y que lo hayas pasado bien también. Que estas conversaciones entre empresarios parece que no, pero sí, sí, entrepreneurs sí, también se agradecen de vez en cuando, que nos hacen hacemos un falta. poco de terapia Sí, mutua. totalmente. Para, para otro día nos queda pendiente la historia desde el PAF, Javier, que Justo. comentas que cierras hasta que luego ya empiezas, ya se vende lo de Natura, has comentado. Toda esa etapa pues, nos queda para otro día pendiente, Pero que bueno, puede ser voy a interesante. ser el abuelo Zapatilla, Onofre. No, bueno, seguro que salen cosas interesantes, yo Sí, creo. sí, sí. A mí me interesan las historias de Paz. Ya preguntaremos más a fondo. Bueno, muchísima Muy suerte bien. con el podcast, enhorabuena por el programa y me encanta también vuestra curiosidad y yo estoy seguro que esto a la gente le va a llegar. Justo. Pues Javier, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Te esperamos pronto. Muchísimas gracias. Un abrazote grande. Abrazo. Gracias, Javier. Chao, chao. Chao, chao, chao.